Sonido uno, 2, 3.
Hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros por los favores recibidos, intención de luz. En acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por las mamás vivas y difuntas de la familia Gordon Herrera y Pineda Herrera, intención de sus familiares. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. Por el eterno descanso de María Alejandra Ayala Durango al cumplir 9 días de fallecida, intención de sus padres, hermana, abuelitas, tíos y tías. Por el eterno descanso de Olinda Quiñones al cumplir 9 días de fallecida, intención de Luz y Olga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se lanzó contra Pablo y sus acompañantes. Los magistrados mandaron despojarlos de sus ropas y apalearlos. Y después de darles muchos golpes, les metieron en la cárcel y se encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente. Él, con este encargo, los puso en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver de par en par las puertas de la cárcel, sacó la espada y estaba a punto de matarse, pensando que se le habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó: no te hagas nada, que todos estamos aquí. El carcelero pidió entonces la luz, saltó dentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas.
Lo sacó y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor, los mismos que a todos los de su casa. Él los sacó a esa hora de la noche e inmediatamente después de lavarle las heridas, recibió el bautismo con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les ofreció de comer y toda la familia se llenó con él de alegría por haber puesto su fe en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Extiendes tus brazos, Señor, y tu derecha me salvará. Extiendes tus brazos, Señor, y tu derecha me salvará. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Extiende tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Extiende tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió. Y ya ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy. Sin embargo, por lo que os he dicho, está vuestro corazón sumido en la tristeza. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, demostrará la injusticia del mundo, denunciando a los culpables, defendiendo mi inocencia y dictando sentencia. Los culpables, quienes no creen en mí, mi inocencia, pues si no me veis más, es porque retorno al Padre, y la sentencia, pues el que domina este mundo resultó condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos en este tiempo de Pascua celebrando este impresionante evento, la resurrección de uno que pasó por la muerte. Resucitar, como hemos dicho muchas veces, no es como lo que le pasó a Lázaro, que salió de la tumba y volvió otra vez aquí. Resucitar es salir de la tumba y completar su proceso yendo hacia el Padre. Entonces, si uno vuelve aquí, vuelve otra vez con carne mortal. Pero si uno va hasta donde Dios, sale con carne inmortal, va a tener carne. Los humanos en Jesucristo vamos a tener carne, pero una carne que nunca morirá. Eso es extraño porque no existía eso. Y entonces, como es una carne que nunca muere, lo llamamos en la iglesia o en la tradición nuestra el cuerpo glorioso.
Y entonces ese cuerpo glorioso que está lleno de divinidad o de la naturaleza divina, no solo como nosotros, que es la naturaleza que nos da este mundo natural y biológico, sino una naturaleza empapada, enriquecida con la naturaleza de Dios. Eso es lo que nos regaló y nos reveló Jesucristo. No simplemente que estamos aquí en el mundo, porque eso ya es mucho decir, sino que todavía nos falta. Entonces, nuestra creencia, nuestra fe debe extenderse hasta la vida eterna. No que porque llegamos acá y yo no creo en Dios, se me acabó la vida. No, Señor. ¿Y lo que sigue qué? Así como se nos regaló esta vida sin que nosotros lo pidiéramos, también Dios nos sigue regalando, aunque seamos tercos. La terquedad de los que de pronto somos pecadores y de pronto no le hacemos caso a Dios, es superada por la terquedad del amor infinito de Dios. Entonces, adivine cuál terquedad va a ganar. Por eso se nos invita a que siempre estemos dispuestos a alumbrar, a iluminar nuestra vida con las palabras de Jesús y con todo esto que nos revela. Esto lo llamamos fe. Y cuando uno tiene fe en Dios, entonces Dios le regala a uno una cosita muy interesante, que la palabra de Dios lo llama la justificación. Abraham, para hablar de él, fue sacado de su pueblo por allá. ¿Dónde es eso? Hoy en día es Kuwait, pero en las épocas de Abraham se llamaba Ur, de los caldeos, por allá en esos imperios, el imperio caldeo. Y tenían unas religiones extrañas. Lo máximo que hacían en esas religiones era ofrecer sacrificios humanos. Pero Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, te voy a llevar a otra tierra, a la que yo te voy a mostrar. Y dice ahí que Abraham le creyó, y eso le fue anotado en su justificación, en su haber. Dice allá, Dios lo justificó. Es decir, lo pasó de la justicia de este mundo a la justicia de Dios. En la justicia de este mundo, lo máximo que podían hacer allá los del pueblo de Abraham era tratar de buscar a Dios, y lo mejor que pudieron hacer fue decir, pues lo mejor que le podemos ofrecer a los dioses, porque eran dioses, son los sacrificios humanos. Y como escribe después allá, cuando le pide Dios a Abraham un sacrificio, inmediatamente Abraham pensó que era ofrecerle a su hijo Isaac, pero Dios lo detiene y le dice: no, yo nunca pedí eso. El verdadero Dios nunca ha pedido ciertas cosas. Es el ser humano que se inventa, interpreta ciertas cosas y de manera equivocada. Eso es lo que se llama la justicia de este mundo. Ahora pasó Abraham a la justicia de Dios, o como lo dice Jesús de una manera un poquito más sencilla: si te pegan aquí, ponga la otra. Esa es la nueva justicia de Dios, porque como se decía la justicia en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia de este mundo. El que es pasado a la justicia de Dios, un proceso llamado justificación, ya empieza a entender por qué hay que poner la otra mejilla. Entonces, esa justificación, queridos hermanos, es un regalo de Dios, y esa justificación viene con el don de la fe, con el don de la perseverancia, con el don de la esperanza, el don de la caridad y una cantidad de cosas más, hasta que nos regala la vida eterna. Y la vida eterna culmina cuando la naturaleza misma de Dios interviene en cada uno de nosotros, convirtiéndonos, vamos a decirlo así, en carne inmortal. Pero eso es más para adelante. Mientras tanto, como vamos de camino, vamos escuchando ciertas cosas, ciertos misterios que nos va revelando Dios. Hoy tenemos aquí en el capítulo 16 de San Juan esas cosas que reveló Jesús allá en la última cena, que los discípulos, pues como decíamos el domingo anterior, ellos iban con su cuento. La cena fue el Jueves Santo.
El domingo anterior a ese jueves, a Jesús lo proclamaron rey cuando entró triunfante a Jerusalén. Los discípulos estaban felices, porque si Él es el rey y nosotros somos sus elegidos, adivine qué vamos a hacer. Los poderosos de aquí. Pero están allá en la cena y Jesús les dice que tiene que pasar por la muerte. Y por eso les dice hoy, ¿esto los entristece? Porque ellos ya tenían sus planes y bastante altos. Los evangelios están diseñados como un camino, el camino de Galilea hacia Jerusalén, donde Jesús tiene que ir a morir, y durante el camino, mientras Jesús revela cosas hermosas, los discípulos están peleando todo el tiempo a ver entre ellos quién es el primero, o el más grande o el más importante, el que va a mandar más. Y Jesús cada rato tenía que intervenir ahí y decirles, el que quiera ser el primero tiene que hacerse el último. Y en la última les pone un muchachito, un niño ahí, y les dice, este es el más importante. Y ni aún así la entendieron. Y en la última cena, faltan poquitas horas para que crucifiquen a Jesús y todavía están en las mismas. Y hasta peor, si usted va a ser el rey y estamos celebrando esta cena de Pascua, donde es como el preludio de su entronización, o sea, la coronación como rey y todo lo que sigue, pero ahora sale con que tiene que irse al Padre y tiene que ir a morir y todas estas cosas, y pues como decíamos el domingo, se les caen todos los planes. Y es ahí cuando Jesús tiene que revelar sus mayores secretos, por decirlo así. Por lo general, los mejores secretos no se revelan cuando uno está eufórico, lleno de alegría y hasta borracho, de pronto por ahí. Los mejores secretos vienen cuando uno está así como apachurrado. Pues aquí los discípulos llenos de tristeza, Jesús les revela uno de los más grandes secretos, entre tantos. Dice aquí, tengo que subir al Padre para poderles enviar al Paráclito. Como dijimos el domingo anterior, que también salió esta palabra, Paráclito significa el que se llama para estar al pie, al lado. Hoy se llama abogado, pero originalmente era así, el que es llamado para asistir a alguien, para acompañar a alguien, y eso se dice en griego Paráclito. Después pasó eso al latín y llamaron eso advocatus, el que es llamado, así tal cual, es advocatus, y a español abogado, con toda la connotación eso que tiene. Entonces, el abogado, vamos a llamarlo así, ese abogado que Dios les va a mandar desde allá, el Espíritu Santo, tiene que venir, pero yo tengo que ir. Y ellos pues obviamente no están entendiendo nada. Y si nosotros nos ponemos a preguntarnos, ¿estamos entendiendo eso? Quizás estamos en las mismas. Queridos hermanos, Jesucristo tiene que morir. Jesucristo tiene que subir al Padre. Jesucristo tiene que desde allá enviarnos al Santo Espíritu de Dios. Él sí lo comprende perfectamente porque eso hace parte del plan de salvación. Nosotros aquí preguntándonos, ¿y por qué tiene? O como decimos vulgarmente, tiene que morirse. Pues sí, tiene que morir. Tiene que pasar por ahí, porque esa es la única forma en que nos puede regalar todo ese plan de salvación. Jesús en carne mortal no es mucho lo que puede hacer por nosotros. Lo máximo que hará son algunos milagros y algunas señales, como decíamos el domingo anterior. Jesús encarnado como uno de nosotros está bastante limitado en su acción. Pero cuando muere y allá en el sepulcro resucita, a partir de ahí empieza la nueva creación, de la cual ya nosotros estamos participando desde el bautismo. Empezó la resurrección a funcionar en nosotros, pero como no se nota en este cuerpo mortal, pues decimos, no existe, o eso no vale, o eso para qué. Pero Dios sí sabe. Entonces, lo nuevo que empezó allá en el sepulcro con la resurrección de Cristo, empieza a hacer nuevas todas las cosas. Y como no existía un Dios con carne, jamás había existido eso. Por eso Jesús tiene que volver al Padre
porque cuando vuelva al Padre, ustedes conocen el credo largo. El credo largo, hay 2 credos. Los domingos hacemos el cortico, por lo general. Y de vez en cuando en las solemnidades más, así más chéveres, entonces hacemos el credo largo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Es un credo larguito. Cuando está hablando allá del Espíritu Santo, cuando llega allá el credo largo, ¿qué dice? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, como el Padre y el Hijo están separados porque el Hijo está aquí y en naturaleza humana, con carne mortal, no procede el Espíritu como procede siempre. Por eso Jesús, ahora resucitado y con carne inmortal, tiene que volver al Padre para que surja el Espíritu. Y el Espíritu que ahora nosotros necesitamos, antes de Jesucristo venía el Espíritu, pero su acción era poquita. Inspiraba a unos profetas, una que otra obra, pero no se manifestaba portentosamente el Espíritu. Ahora que Cristo está resucitado y con naturaleza humana y una naturaleza inmortal, impresionante, ahora ese Espíritu tiene un poder que hace un efecto enorme sobre nosotros. Por eso cuando Jesús vuelve al Padre y procede el Espíritu desde esa carne inmortal, ahora esa carne que es de nuestra naturaleza, ese Espíritu va a tener un efecto impresionante, pero impresionante. ¿Y qué es lo impresionante? Pues, queridos hermanos, antes en lo que se llama Antiguo Testamento, como no había ese Espíritu que tocara los corazones, pues simplemente Dios pudo mandar apenas una ley escrita en tablas de piedra, dice allá. Una ley que nosotros podemos leer y seguimos leyendo, pero los de aquellas épocas apenas si podían poner sus fuerzas humanas a ver si podían cumplir esa ley. ¿Pudieron cumplir esa ley? No. Y por eso se llama Antiguo Testamento. Ahora, con la fuerza del Espíritu que Jesús resucitado y con carne inmortal nos envía desde el cielo, esa misma ley, porque no se cambia, esa misma ley, ahora sí, tenemos todos la fuerza para poder cumplirla. Y esa es la diferencia y por eso se llama Nuevo Testamento. Antes cumplir la ley era pues una cosa terrible. Los fariseos que se encargaron de eso, nosotros somos los separados, es lo que se llama fariseo, nos separamos del mundo para cumplir todos los preceptos de la ley. Y entonces, por cumplir cada uno de esos preceptos, de lavarse las uñas, los dedos, las manos, hasta la punta del codo, antes de ir a comer, eran unos rituales diarios. Y cuando uno tiene unos rituales todos los días así como muy dispendiosos, uno se llena de rabia. Los pobres fariseos todos eran neuróticos. El que no cumpla la ley es un maldito. Y iban escupiendo al que era así, eran agresivos. Porque el que no cumple la ley es un maldito. En cambio nosotros que sí nos dedicamos, y eran asquerosos en su forma de proceder. Entonces, cuidado hermanos, cuando uno empieza dizque a creer en Dios y se vuelve neurótico, todavía está en el Antiguo Testamento. Cuidado con eso. En el Nuevo Testamento, la misma ley, pero con la fuerza del Espíritu, hace cosas maravillosas. Convierte a pecadores en santos. Convierte a neuróticos en mártires. Y tenemos ya 2000 años larguitos de esa historia, de muchos que han pasado con la fuerza del Espíritu a convertirse en grandes testigos de Jesús. Entonces, queridos hermanos, por ejemplo, hoy la primera lectura dice aquí que Pablo estaba encarcelado y oran intensamente y el ángel rompe todas las cadenas y abre las puertas de la cárcel. Y el carcelero llega entonces y pues como ve todo abierto pensó que se escaparon todos, pues saca la espada para matarse, para suicidarse, porque al carcelero que se le escapen los presos lo ajusticiaban en esa época. Pero Pablo le grita, no te mates que todos estamos aquí.
Eso es un milagro, un tremendo milagro. Presos que no se escapan. Y entonces eso impresionó tanto al carcelero que fue hasta donde Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer? Esto es un milagro impresionante, esto es pura salvación de Dios. ¿Cuándo se había visto eso, que en la cárcel los presos no se van cuando están las puertas abiertas? Cosas de esas. Pues Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. Porque la acción de Dios, esa nueva obra que viene a hacer Jesucristo, hace que las cosas que parecían normales, como matarse cuando los presos escapan, o los presos que se escapan cuando se les abren las cárceles, son las leyes de este mundo. Como decíamos ahora, la justicia de aquí. Pues ahora con Jesucristo, los presos ya no se escapan y los carceleros ya no tienen que matarse, algo así. Entonces, como es un milagro, y eso cuando suceden esas cosas, la Biblia escribe terremoto. Sucede un terremoto, una conmoción. Eso es una palabra que se refiere a la profunda, la terrible conmoción que una persona siente cuando Dios le toca el alma. Para los apóstoles no se dice terremoto, sino el agitar de las olas del mar, se dice por allá. Los apóstoles que van en la barca y con las olas agitadas, es decir, ellos por dentro están tremendamente agitados, porque están conociendo misterios impresionantes. Para los demás es el terremoto, y los terremotos, como cuando murió Cristo en la cruz, que sacó a los muertos de las tumbas, es una forma de expresar que todo fue conmovido, todo fue removido. Ya no se hace como se hacía antes. Las cosas tienen que hacerse a partir de ahora como Dios manda, y por eso tienen que sufrir esos movimientos telúricos, los terremotos y otras cosas, pero son conmociones profundas de cada persona. Si usted de pronto tiene una experiencia de esas, ojalá llegue al terremoto. No haga las cosas igual que siempre. Cuando llegue Dios y le dé 3 vueltas, como decimos nosotros, en la Biblia se dice elegantemente terremoto, hágale caso a Dios. Y cuando usted entonces tenga a Dios y la fuerza del Espíritu, puede lograr entender lo que hoy nos dice Jesús, que es bastante interesante. Ya se declararon los culpables, que es interesante, a mí me parece muy bonito eso. Jesús murió y resucitó, pues aparecerán los culpables. El primer culpable será Satanás. Satanás, que fue capaz de engañar a toda esta creación y al ser humano, desde los ángeles. Era impresionante el poder que tenía. Entonces, él, por ejemplo, allá en el Génesis, cuando engañó a Adán y Eva, como él es un envidioso, no quiere que coman de ese árbol. Ahí empezó el mal y caímos en eso. Él fue el culpable, él arruinó absolutamente todo. Entonces ya se sabe quién fue el culpable. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo arregló todo. El único que tiene la fuerza para arreglar todo es Jesús, mientras que otro tiene la fuerza para arruinarlo todo. Por eso él es el culpable. Y por eso viene una justicia. Si la injusticia entró por la mentira de Satanás, ahora viene la justicia por Jesucristo, que nos lleva a todos con la fuerza del Espíritu hasta la casa de Dios, hasta la casa de nuestro Padre. Esa es la justicia, y el primero que llegó fue Jesús. Y por eso se revela también la condena. Por esas cosas ya sabemos quién está condenado para siempre. Eso es unas fórmulas teológicas bastante profundas. Por eso, queridos hermanos, con la fuerza del Espíritu nosotros ya nos conectamos con el cielo. Ya estamos en ese mundo, ya estamos en la casa de nuestro Dios. Todavía nos falta caminito por acá, pero ya Dios quitó el pecado del mundo, quitó todo obstáculo, rompió el cielo con Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo que tiene y que nos regala cuando se une al Padre, ese Espíritu Santo a partir de ahora está transformándolo todo. El gran problema es que como tenemos el pecado encima, no podemos ver esa transformación que Dios sí está haciendo.
No, eso no cambia nada, todo es igual de malo, todo. Y empezamos con ese negativismo porque así somos, pero Dios ya empezó a transformarlo todo. Y la transformación lo vivimos todos los días en pequeñito. Cuando un pedacito de pan y un poquito de vino se llenan de Dios, eso se llama eucaristizar, y de ahí viene la Eucaristía. Eucaristizar es llenarse de Dios. Eso que pasa ahí es lo que Dios está haciendo también con todos nosotros, nos está eucaristizando. Es decir, nos está convirtiendo en cuerpos gloriosos, poquito a poquito. Por eso estamos aquí sentados, por eso tenemos fe, aunque sea poquita o aunque sea mucha, pero por eso estamos aquí. Ojalá algún día podamos tener la suficiente omnisciencia, como se dice así, una capacidad de comprender estas cosas, para que entendamos todo lo que Dios hace por nosotros a cada momento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, oremos a Cristo el Cordero que estuvo muerto pero ahora vive para interceder por nosotros, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia con su alegría dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo aportó a los apóstoles, roguemos al Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nadie les podrá arrebatar, roguemos al Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, y pues la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti.
el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por María Alejandra Ayala Durango, al cumplir 9 días de fallecida, y Olinda Quiñones, al cumplir 9 días de fallecida.
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.